Bien, al esquema original de 5 partes se agrega en un esquema más moderno un sexto factor, que es la humedad. Recordemos que nosotros habíamos hablado de un combustible, que en este caso es el polvo de grano, la dispersión del combustible dentro de un ambiente o de un ducto, una fuente de ignición, el confinamiento, que es fundamental para que tome velocidad y aumente la presión. Ese oxígeno en realidad lo toma del aire, y aparece el tema de la humedad. La humedad lo que hace es, cuando es muy baja, facilitar el proceso de ignición y obviamente el proceso de combustión. Este hexágono sería todo lo necesario para que se produzca el efecto de explosión de polvo dentro de un ducto o de un recipiente o de un espacio cerrado. Cuando hablamos de fuente de ignición, la fuente de ignición en una explosión de polvo puede ser un montón de cosas diferentes. Desde un incendio eléctrico producido por una lámpara, roces o fricciones que pueda haber de alguna basura metálica que pueda estar dentro del polvo, chispas mecánicas que se pueden producir por el recalentamiento de un motor o de un cojinete, y algunos otros efectos que podrían darse desde el punto de vista de la fuente de ignición. Pero cualquiera de estas fuentes de ignición, aún por pequeña que sea, puede producir el efecto de encendido de esa nube de polvo. Cuando nosotros hablamos de una nube de polvo combustible en suspensión, podemos hablar de las cosas más diversas. Azúcar, plásticos en polvo, metales purpulentos que se usan en muchos casos para hacer pintura, algunos medicamentos, algunos tan simples como el ácido acetil salicílico que se usa para hacer la aspirina, polvo de madera que es muy inflamable, polvo de carbón, elementos que en general nosotros los podemos encontrar en un montón de industrias. Después hay otros polvos, que son los polvos metálicos, que no son tan comunes, pero que se usan en metalurgia y que se usan en la parte de pirotecnia y un montón de elementos que se usan en la industria, como el polvo de titanio, de manganeso, el polvo de bario, el polvo de estroncio, de litio, y algunos polvos más que son inflamables. Vamos a ver después que hay una gran variedad de elementos en polvo que pueden prenderse fuego. ¿Por qué se producen estas explosiones? Básicamente, el problema más serio es el riesgo de acumulación de polvo sobre la superficie. Cuando en una industria no se hace una limpieza regular y se empieza a acumular polvo en la superficie de las máquinas, de las vigas, de las paredes, de los elementos que se está trabajando, lo que se va a producir a largo plazo es una capa de polvo que está en suspensión, pero está suelta. Esto, cuando se produce una ignición, lo que hace el frente de llama o el frente de explosión es levantarlo, y lo que hace es prenderse inmediatamente y seguir con la explosión, produciendo una suerte de explosión en cadena que se va a extender por todo el espacio donde tenga polvo volando y va a producir un efecto catastrófico hasta que encuentre alguna pared o algún elemento que sea resistente, y ahí aumenta la presión a tal punto que la hace estallar. En alguna investigación de polvo he visto un silo movido de su base producto de esa explosión. Básicamente, el proceso de una explosión de polvo es cuando se produce lo que se llama una explosión primaria, una primera explosión que tiene su onda expansiva, tiene sus ondas de choque. Esas ondas de choque lo que van haciendo es levantar la nube de polvo que está acumulada sobre las máquinas, y el frente de llama lo que hace es prenderlo. Este frente de llama a su vez tiene más ondas de choque y genera lo que se llama una explosión secundaria. Este es el efecto, explicado de forma muy sencilla, de lo que es una explosión de polvo. Pensemos que esto puede producirse aproximadamente entre 6 y 10 milisegundos, es decir, un tiempo menor al que parpadea el ojo. Aquí vemos un frente de polvo expandido, no prendido fuego, pero que se esparce de esta manera. El polvo es muy lábil, muy suavecito, y entonces lo que hace
es expandirse rápidamente. Si esto se junta con una fuente de ignición, esto es como si fuera un aerosol de un líquido, es exactamente lo mismo, y prende con la misma velocidad y la misma potencia. Básicamente, el mecanismo de una explosión es cuando nosotros tenemos polvo acumulado en la superficie, cuando hay un evento que dispersa el polvo creando una nube, ese efecto o ese evento es normalmente una explosión primaria, la nube se enciende, la nube explota y va transmitiendo esa explosión a lo largo de los ductos, de los colectores, de los recipientes o de un ambiente. En la explosión primaria de polvo se puede producir por muchísimas razones. En general suelen ser efectos mecánicos los que la producen por algún calentamiento, y a veces aparece que hay alguna partícula metálica, como puede ser un clavo, una tuerquita, alguna cosa que roza contra una parte metálica, produce una chispa, y esa chispa es la que se va a expandir, va a producir una onda expansiva muy fuerte, va a prender el polvo, y va a prender todo lo que encuentre de acumulación de polvo sobre envases, sobre pisos, vigas, paredes, otras máquinas y elementos que estén con polvo. ¿Cuáles son las industrias que generan o manejan polvo en cantidad? Hay muchísimas, pero las que más podemos destacar son las de procesamientos de metales, productos farmacéuticos, alimentos, productos de papel, productos de madera, en la agricultura, la manufactura química, los textiles, los productos forestales, el reciclaje de papel, el procesamiento de carbón. Es decir, hay un montón de industrias que manejan polvo en alguna forma y que están sujetas a la posibilidad de que se produzca una de estas explosiones de polvo. Nosotros vamos a ver que hay 2 listados, pero puede haber muchísimos más, donde hay distintos tipos de polvo que pueden producir una explosión fuerte o muy fuerte. Hay elementos diversos, como el aluminio en polvo, el corcho, el lignito, el poliestireno, el maíz, la sacarosa, la leche en polvo, el azúcar. Es decir, hay infinidad de elementos que no son a veces muy conocidos y que nosotros podemos tener en una industria y estar ante la posibilidad de una explosión de polvo. Uno de los más complicados son los polvos de metales. De ahí tenemos el aluminio, el zinc, el bronce, el magnesio, que en forma de polvo se usan para algún tipo de tarea y que nos pueden generar una explosión de polvo. También en los alimentos como las harinas de arroz, de maíz, de papa, el polvo de nuez, el polvo de soja, las semillas de girasol, el tomate en polvo, es decir, elementos que por ahí nosotros no los tenemos muy presentes, no son muy conocidos, pero que tienen esa posibilidad. Dentro de los productos agrícolas tenemos el almidón de arroz, la celulosa, el almidón de trigo, la clara de huevo en polvo, la lactosa, es decir, elementos que se utilizan inclusive a diario, como el algodón, el almidón de maíz, el azúcar, el café, el cacao en polvo, la cáscara de coco, las especias en polvo. La pimienta, por ejemplo, es un elemento explosivo que a uno no se le ocurriría pensar en una explosión de polvo, pero vamos a ver que hay, según el tipo de producto, el tamaño de las partículas, pueden generar presiones de explosión en bar muy altas. La soja, el arroz, la leche en polvo, las comidas que tienen sangre, como el alimento balanceado, el almidón de maíz, las semillas de girasol, el polvo de trigo, tienen partículas muy pequeñas, del orden de los 250, 60 o 125 micrones, y pueden producir explosiones de una presión del orden de los 7, 8 kilos por centímetro cuadrado. Cuando esto se multiplica, la tasa de incremento de presión en bar por metros por segundo aumenta significativamente y va produciendo esa onda de choque, esa onda de explosión que nos va a destruir todo lo que está por frente. Los productos químicos también tienen su riesgo. Hay algunos poco usuales, poco frecuentes, como el ácido ascórbico, la lactosa, la metilcelulosa o el simple ácido acetilsalicílico que se usa para hacer la aspirina. Son elementos explosivos
que pueden provocar algún tipo de daño muy grande en una industria. Y no estamos hablando solamente de daño desde el punto de vista material, sino de las personas que trabajan en ella. Los polvos de plástico, los polvos de goma, como la celulosa, el polietileno, todos los elementos, o la resina epoxi, todos los elementos que están en polvo, de alguna forma, tienen la posibilidad de ese tipo de explosiones. Básicamente, las explosiones se dividen en dos grandes grupos, o tres en realidad, pero el tercero no lo vamos a tener en cuenta, que son las explosiones físicas y las explosiones químicas. Dentro de las explosiones químicas tenemos lo que se llama la deflagración o detonación de gases o vapores combustibles y la deflagración de polvos combustibles. También está la descomposición de sustancias explosivas, pero eso ya estaría dentro de lo previsible, es decir, que las sustancias explosivas pueden explotar, lo sabemos todos. El tema es cuando nos encontramos algún tipo de elemento que no es frecuente, que no es conocido, o que no imaginamos que pueda explotar. En las explosiones nucleares, en este caso, no las vamos a tener en cuenta. Básicamente, las explosiones tienen dos formas de producirse, que son las explosiones confinadas y las no confinadas. Las explosiones confinadas son las que suceden dentro de un recipiente o un recinto determinado, por ejemplo, dentro de un reactor o dentro de una cañería, y las no confinadas son las que suceden al aire libre. Normalmente las que suceden al aire libre están más relacionadas con lo que podría ser una nube de vapores inflamables de combustible líquido que se evapora o de gases que se esparcen. Ese es el tipo de explosiones que nosotros podemos encontrar. En este caso, lo que vamos a tratar fundamentalmente son sobre las explosiones combinadas. En la clasificación de la norma NFPA aparecen dos clasificaciones primarias, que son las PUPSE, o explosiones de nube de vapor no confinada destructiva por impacto, es decir, aquella que en la onda de presión que genera rompe todo lo que encuentra a su paso. Y luego están las SUBSE, que son las explosiones de nubes de vapor no confinadas. Estos son dos tipos de explosiones, pero podríamos encontrarnos con elementos que son generadores de estas explosiones de distintos tipos. Esto, como para que tengamos una idea, es un gráfico del incremento de la presión dentro de un ducto. Cuando hablamos de un ducto estamos hablando, por ejemplo, de una cañería que transporta polvo en suspensión por un sistema neumático, y que se produce una explosión por sustancia en polvo y se produce un aumento de presión. Entonces vamos a ver que en el término de milésimas de segundo, nosotros tenemos una explosión que comienza en un determinado lugar y a medida que avanza en el ducto va aumentando significativamente su presión hasta producir un aumento de presión, en algunos casos como las virutas de aluminio, del orden de los 300 bar por metro por segundo. O en el polvo del tóner, que estamos hablando de 240 bar por metro por segundo, o en algo tan sencillo como la aspirina, que produce una explosión de un aumento de presión de 220 bar por metro por segundo. Estos son datos simplemente como para que uno tenga idea que puede estar manejando elementos que nos producen un riesgo muy grande. El manejo de granos ha producido, especialmente en la década del 70, muchas explosiones de silos de grano. Esto llevó a implantar un estándar específico de la industria, que fue traducido después en la norma NFPA. En las explosiones de silos para granos nosotros podemos ver dónde se produce una explosión de este tipo, explosiones de polvo que se trasladan a lo largo de la estructura, que tienen una potencia tan grande que pueden destruir silos de hormigón. Aquí vemos un silo totalmente derruido y donde podemos ver cómo esa explosión rompe todo lo que está alrededor. Esto es bastante más común de lo que nosotros podemos suponer. En el histórico hay lo registrado, por lo menos que yo he encontrado en la web, es que hay explosiones muy, muy grandes, muy importantes en muchos lugares del mundo, inclusive aquí figura una explosión que hubo en Bahía Blanca de un silo de grano, pero el tema que nos interesa en este caso es la cantidad de personas que perdieron la vida por esa explosión. Explosiones que generan, como en el caso de Luciana,
Luisiana, un silo de grano, 36 muertos. En el caso de Bahía Blanca hubo 9 muertos. Pero en general son explosiones que tienen, además de la destrucción del ambiente físico, el ambiente donde se almacenan o se trabaja con esos granos, una posibilidad de generar daño permanente en las personas. En nuestro país, en Argentina, hay antecedentes bastante importantes de este tipo de explosiones. En los últimos 40 años se han producido esta cantidad y en estas terminales en determinados puertos o lugares de ubicación. Esto es lo que se registra y que quizás hay mucho más que no se registra, porque a veces son explosiones más pequeñas y no llegan a la estadística. Estas explosiones de silos de granos podemos verlas de distintas maneras y podemos ver el resultado que generan cuando nosotros tenemos una detonación de este tipo. En los silos de granos, esta es otra vista del silo que vimos antes, vemos cómo destruye el hormigón, y en este caso estamos hablando de un hormigón que tiene unos 30 centímetros de espesor, y el daño que puede producir la potencia de este tipo de explosiones. Estas son fotografías que simplemente sirven como para ilustrar y poder tener el criterio de saber qué es lo que puede pasar cuando yo tengo una explosión de este tipo en mi planta. Por lo tanto, lo más importante es el tema de la prevención y tener la protección adecuada. Hay algunos casos, como estos que vamos a ver, que son elementos históricos de casos de explosiones que se han registrado y que nos sirven como ejemplo o como idea de todo lo que puede pasar en este tipo de explosiones.